Muy buenos días, Carlos, Marcos, y a la audiencia. También un placer estar en contacto y a las órdenes. ¿Qué proyecto es lo que tenés para presentar? ¿Cuál es específicamente contra qué, contra quién, si ¿Contra podés quiénes? explicarnos? Sí. Yo les digo que cuando se enteren de todo lo que se hace y cuando se enteren de que se están yendo a juicio oral y público, de que ya no es como otras épocas en donde presentaban sus dilaciones y esas dilaciones duraban años y prácticamente salían en los despachos los expedientes para resolver la extinción o la prescripción. Estamos cambiando esa parte de la historia y para mí eso es demasiado grandioso, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nosotros venimos trabajando finamente desde el gremio de abogados de Paraguay, de la coordinadora de abogados y desde Somos Anticorrupción, que es una plataforma ciudadana. Y el miércoles, el miércoles 9 de diciembre vamos a estar celebrando el Día Internacional contra la Corrupción en la plazoleta del Poder Judicial, donde vamos a exhibir los expedientes, los rostros de estas personas procesadas y el daño patrimonial ocasionado a la República del Paraguay, ¿verdad? Es que en eso ando. Bueno, ¿y qué hora es esa exposición, esa manifestación? En la plaza, dijiste, doctora. Es en la plaza interna del Poder Judicial. Nosotros por nota Sí. habíamos solicitado autorización a la Corte, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que también fue un pedido de la sociedad civil que se declare el año 2020 como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y en ese contexto necesitamos cerrar el capítulo, ¿verdad? Y mostrar un poco qué fue lo que hicimos nosotros, nuestra parte, desde la sociedad civil, ¿verdad? Y también algunos logros en donde nosotros también insertamos o inyectamos un poco de participación ciudadana en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante también que la gente sepa y conozca cómo hicimos, qué logramos, qué nos queda por lograr, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es una excelente oportunidad para que la gente vaya y conozca un poco el trabajo. ¿A partir de qué hora eso, doctora? A partir de las 8:30 hasta las 13 horas. ¿Es una especie de exposición, Pío, lo que se va a hacer o Un cómo paseo, sería un paseo de fotos. Realmente van a encontrar las fotos de los protagonistas, ¿verdad? De las personas que ocupan un alto cargo, ocuparon un alto cargo y que están hoy día procesados, ¿verdad? Y también van a tener el detalle del daño patrimonial y también vamos a ir contando un poco la historia de cada expediente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Por darte un ejemplo, Sí, por favor, por favor. para que, bueno, Óscar Venancio Núñez y otros sobre lesión de confianza es un expediente del año 2014. Uh-huh. En ese expediente están procesados 35 personas. Sí. La alta imputación fue el 10 de marzo del 2014. Sí. Luego fueron sobreseídos 22 imputados. Sí. Con suspensión condicional del procedimiento. Digamos, en la otra parte, lo que resta, ¿verdad? Que sería más o menos 13 personas siguen sin su audiencia preliminar. El daño patrimonial en particular en ese expediente es más de 40.000 millones de guaraníes. Ahí detectamos muchísimas chicanas, como recusaciones, reposiciones, apelaciones en subsidio, recursos de apelación, acción de inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad. Todo eso sirvió para suspender audiencias preliminares. Hasta hoy, por ejemplo, las cabezas, los mayores responsables que estuvieron al frente de la gobernación en aquella época, de Villa Hayes, de Villa Hayes, por ejemplo, siguen sin su audiencia preliminar.
Hoy día ese expediente está en Pozo Colorado a raíz de las inhibiciones que se dieron en ese expediente. Y bueno, después tenemos la parte donde decimos qué hacemos como sociedad. Doctora, Y ahí, hacemos... espera, porque te quiero preguntar un poquito. O sea, ahí Oscar Núñez todavía no tuvo audiencia preliminar. Oscar No, Núñez es nunca gobernador. es ex gobernador. Es diputado por el Partido Colorado. Fue diputado por el Partido Colorado hasta el 2018. Sí, señora. De hecho que hasta el 2018 él estuvo amparado por su fuero. Entonces, a partir de que él dejó el curul, ahí empezó a, digamos, a activar otra vez la justicia. Pero, sin embargo, el hecho de que él estaba siendo procesado también está dentro de este expediente, está el gobernador actual. Está la esposa también, Nancy Genoveva Núñez de Rusillón. Está Rubén Antonio Rusillón, Marlene Altenburger da Silva, Raquel Concepción Acigarraga de los Ríos, Raúl Ernesto Delgado Torres, Óscar Venancio Núñez, Félix Humberto Argüello, Emigdio Ovelar Benítez, Mirta Concepción Arce, Gladys Mercedes Ramos, Rebollo. Estas son personas que todavía no tuvieron audiencia preliminar desde el año 2014. 5 años transcurrieron. 26 audiencias suspendidas. ¿A quién se le puede atribuir esa responsabilidad, por ejemplo, doctora? Y lo que nosotros detectamos, yo les cuento que la experiencia de esta forma de monitorear los expedientes ayuda muchísimo a detectar justamente eso que vos decís, a quién le atribuimos responsabilidad. Y aquí varios son los responsables, desde el fiscal, desde el juzgado, desde el juez penal de garantías, Tribunal de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, los mismos abogados, los procesados, porque mientras que los ojos ciudadanos no estuvieron sobre este expediente, ellos hacían lo que querían, se pasaban las manos, hasta que por fin nosotros logramos, yo creo que en el 2018, a partir del 2018 nosotros empezamos por lo menos a trabajar con la gente de Villa Ayes, porque hay un equipo ciudadano ahí que está monitoreando este expediente, y entonces a partir de ahí es como que empezamos nosotros a destrabar esto, y a pesar de ello, no te imaginas todas las chicanas que fueron nuevamente presentadas, ¿verdad? Entonces, ante cada chicana que antes normalmente duraba 1 año o 2 o 3 años, por ejemplo, hoy por lo menos estamos logrando que se resuelva en 1 mes o 1 mes y medio, alguna vez en 2 días, ¿verdad? Entonces, esas son las conquistas ciudadanas y ese es un expediente. Después tenemos Rafael Filisola, ¿verdad? Ese es un caso un poco más emblemático incluso, ¿verdad? Imagínense que Rafael Filisola, yo te voy a pasar después, Carlos, ¿verdad? Para que veas un poco el trabajo que venimos haciendo, ¿verdad? Y es un trabajo bastante difícil porque sabes perfectamente, y vos mejor que nadie, ¿verdad? Que el acceso a la información es muy complicado, el acceso a los expedientes es muy difícil porque los propios magistrados te dicen vos no sos parte, ¿verdad? A pesar de que es un hecho punible de corrupción pública. Por darte el ejemplo, Rafael Augusto Filisola, prácticamente su causa es del año 2013. 2013, sí. En el año 2013. Estamos hablando de una imputación que fue presentada contra los procesados, algunos procesados, el 9 del 12 del 2013, y contra Rafael Filisola fue el 14 del 11 del 2014. Desde esa época del 2014 hasta la fecha todavía no se llevó a cabo audiencia preliminar. 5 procesados en este expediente. Hoy día, de hecho, que ya hay presentaciones de extinción, de prescripción pendientes. Sin embargo, nosotros estamos haciendo los urgimientos y también pedimos una auditoría de gestión en ese expediente porque por una información que también fue producto, ¿verdad?, de la presión ciudadana de saber si existía o no alguna medida cautelar, por ejemplo, que prohíba
digamos, el impulso procesal no hubo, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos explica que durante tanto tiempo, por ejemplo, no se haya llevado a cabo la audiencia preliminar? Y yo sé que esto le va a molestar a la esposa, ¿verdad? A quien yo respeto, ¿verdad? Pero siempre ellos argumentan, yo no creo en la justicia, ¿verdad? Ese es el argumento que ellos dicen cuando quieren eludir su responsabilidad. Sí. Y si en esa tesitura también yo me voy, por ejemplo, que yo estoy procesada también, ¿verdad? A mí me imputaron el 9 de junio. El 10 de septiembre ya me acusaron. Así como dice la ley, ordenaron la audiencia preliminar antes de los 30 días o después de los 25 días de mi acusación, dentro del plazo legal. Y ahora ya el expediente está para el sorteo, ¿verdad? Porque después ya voy a tener el tribunal de sentencia que me va a juzgar, ¿verdad? Entonces yo no presenté ninguna chicana, yo no creo tampoco en la justicia, pero tampoco presenté ninguna chicana, porque para mí el estadio procesal en donde yo puedo demostrar que yo no soy una delincuente es el juicio oral y público. Y tiene que ser público, se tiene que televisar para que la gente tenga una idea de lo que está pasando o lo que se está desarrollando en este momento. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, expedientes así como el de Rafael Silisola y otras personas también, a mí me llega la preocupación y digo, ¿por qué no someterse? ¿Por qué no defenderse dentro de un juicio oral y público? Porque solo ahí se puede discutir el fondo de la cuestión y eso todos sabemos, todos los abogados, ¿verdad? Entonces, eso es por un dato nomás de Carlos Silisola. Después tenemos el expediente también del ex... Que muchos casos ahí. O sea, yo creo que estos casos, doctor, me está dando la razón, porque acá con Carlos estamos tratando de producir un programa que va a ir de 20 a 22, o los lunes o los miércoles. Y más o menos llamarle PDS Investiga y tocar estos temas. Claro, creo que 72 causas son las que están ahí en el portal que tiene la corte, en ¿verdad? el observatorio. En el observatorio. Entonces tratar de tocar estos temas puntualmente así en una mesa de debates donde se le llame o se le cite a las personas responsables directamente, ¿verdad? Porque no puede ser que esté 6 años paralizado un proceso. No, total. Yo les digo, el esfuerzo que estamos haciendo desde la sociedad civil, ¿verdad? En cuanto primero a lograr el observatorio, ¿verdad? Porque eso fue presentado en el 2017 y recién en el 2018, no, en el 2019 pudimos lograr insertar eso en la página de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y después, cuando se tuvo el observatorio, en la medida que nosotros detectábamos un hecho, digamos, de corrupción emblemático, entonces directamente solicitamos la inclusión. Hoy son 72, inició creo que con 62 expedientes. Y ahora estamos pidiendo que ingresen todos los intendentes, gobernadores y autoridades que fueron imputados o procesados por la justicia. Entonces, primero es recabar el dato, ¿verdad? Y en la medida que tenemos el dato, nos vamos facilitándole a la oficina del observatorio. Doctora, por eso te digo que es un trabajo muy grande, no te imaginas. Sí, sí, más o menos tenemos idea, es un trabajo, así como vos decís, ¿por qué se complica el trabajo? Porque es más pesado, porque es difícil tener acceso a esos documentos, porque necesariamente hay que tener a la vista para que se pueda analizar y hacer ese trabajo que ustedes están haciendo fecha por fecha para establecer las dilaciones, las chicanas, quiénes son los responsables y además ese monto del cual hablas. ¿Tenés una idea estimativa de cuántos casos ustedes lo que tocan y cuánto sería el daño patrimonial al Estado paraguayo, doctora? Sí. Yo les pido a la gente que ingresen a la página de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, ¿verdad? www.coapi.org.pi. ¿Coapi? Ahí van, sí, coapi. Sí. org.pi. Sí.
PI. Si ya entras, si tenés la forma de entrar ahí, ya vas a ver la cantidad. ¿Y cuánto es el monto, cuántos casos tocaron y cuánto es el Bueno, daño patrimonial que detectaron en sí. esos casos? 27 expedientes fueron, digamos, no sorteados, los tomados en analizados. consideración, ¿verdad? Básicamente tomamos teniendo en cuenta el cargo, ¿verdad? El tiempo y especialmente los que ya están con acusación, de tal suerte impulsar hasta la audiencia preliminar y después hasta el juicio oral. Esa era la intención básicamente. De 27 expedientes, 14 expedientes pudimos obtener el daño patrimonial a través de la ley de acceso a la información pública, porque penosamente el Ministerio Público no facilita eso en su página. Uno. Segundo, cuando le preguntas a los fiscales también eluden ese compromiso de decir esto es el daño patrimonial. Entonces nosotros lo que hicimos fue a través de la ley de acceso a la información pública, remitimos todos los expedientes, las carátulas, los números de expedientes y le pedimos a la fiscal general del Estado nos informe el daño patrimonial. O sea que todo está documentado. 14 expedientes, se detectó más de 8 billones de guaraníes como perjuicio patrimonial. 8 billones. Más de 8 billones. De guaraníes, de perjuicio patrimonial en 14 expedientes. En 14 expedientes no. En 14 expedientes. Estos detalles encontramos en ese... Sí, ahí están todos en esa página. De hecho que es una página, yo les cuento, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que yo soy una activista social, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de la precariedad absoluta, ¿verdad? Nosotros nos manejamos. La página que nosotros tenemos en el portal fue una apuesta también, ¿verdad? Por la organización IDEA, ¿verdad? Que le presentamos un proyecto y ese proyecto nos permitió a nosotros justamente esa plataforma y hoy tenemos para utilizar y por lo menos dejar en evidencia cómo se maneja en Paraguay los hechos punibles de corrupción pública y en especial los expedientes, ¿verdad? Así que ahí tenemos, en esa página también van a encontrar cómo estamos trabajando con los grupos sociales, porque acá yo soy abogada y el gremio es de abogados. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con referentes de la sociedad civil en distintos distritos. Por ejemplo, Paraguarí tienen, digamos, un grupo más o menos de 200 personas que están prácticamente también organizadas en distintos distritos, ¿verdad? En donde ellos mismos son los que controlan sus expedientes, se les enseña a ellos, ¿verdad? Cuáles son las pautas básicas que ellos pueden manejar. Ellos mismos se van a preguntar por sus expedientes. Ellos presentan las notas, ¿verdad? Nosotros le preparamos, le redactamos, le enviamos por correo, ellos imprimen, firman y llevan. Así también estamos presentando denuncias, ¿verdad?, contra varios intendentes. Ellos mismos también, ¿verdad?, recaban las informaciones a través del acceso a la información pública. Es un trabajo bastante complicado aparentemente, pero es lo único que nos resta. Si no hacemos eso, solamente hacemos catarsis y nos playamos todos los días y vemos y somos, digamos, testigos mudos de este tema que carcome nuestra democracia. Yo creo que en 10 años no sé ni dónde vamos a estar más, ¿verdad? Así es que la lucha es una lucha difícil, es una lucha muy desigual, porque vos estás peleando desde la sociedad civil con estructuras que tienen poder y tienen dinero, ¿verdad? Así que imagínate lo que es. Correcto. Doctora, vamos a recordar entonces, el miércoles 9. El miércoles 9. A partir de las 8:30. A partir de las 8:30 vamos a estar ubicados en la plazoleta interna del Poder Judicial, en donde vamos a exhibir los expedientes que están siendo monitoreados por la Coordinadora de Abogados de Paraguay y la organización Somos Anticorrupción. Y también vamos a mostrar la página, nuestra página oficial, ¿verdad?, de la Coordinadora de Abogados de Paraguay. Vamos a exhibir también los trabajos que venimos haciendo, así es que va a estar muy interesante y para mí algo emblemático, ¿verdad?, porque prácticamente estamos organizando desde la sociedad civil, con la autorización correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, obviamente.
Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto y bueno, fuerza para seguir adelante porque así como dijiste, no es una tarea fácil porque ustedes no cuentan con los recursos suficientes para llevar adelante una tarea contra gente poderosa que en la mayoría de los casos está involucrada en los hechos de corrupción. Doctora María Así Esther mismo. Roa, muchísimas gracias y que tengas un Gracias buen a fin de usted. semana. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Usted está escuchando PDS. María Esther Roa, la sociedad civil, activista política. Coordinadora de abogados del Paraguay, coordinadora de abogados del sí. Paraguay.